entonces la clase. ¿Y dónde? Aquí está el PowerPoint. Aquí está. Bueno, vamos a continuar, ¿cierto? Que yo les había mencionado que los días jueves nosotros vamos a tener esto como aparte, que los jueves vamos a tener un taller muy breve y los lunes tenemos la unidad. Recuerden que el lunes 12 tienen la prueba del libro. Ya, entonces hoy día, en función de que seguimos con este taller de habilidades de comprensión lectora y de escritura especializada, hoy día vamos a trabajar en cuanto a la habilidad de rastrear y localizar. ¿Ya? Y esto tiene que ver con rastrear y localizar información explícita e implícita. ¿Ya? Por eso vamos a observar esta siguiente imagen, ¿ya? Y quiero que ustedes, si me pueden escribir o hablar, y me digan qué es lo que se ve en esta imagen, si ustedes me lo pueden nombrar a simple vista. Son niños, son pies, no sé. Perfecto. 3 niños echados en el pasto mirando las nubes. Ya, sí, tenemos entonces niños aquí que están acostaditos en el pasto, ¿cierto? Pelados, ya los podemos ver. Y esto es lo que se ve a simple vista, ¿cierto? Pero si nosotros nos preguntáramos qué situación o sentimientos se pueden dilucidar de la imagen, si tuviéramos que pensar en los sentimientos de los niños, o qué están Que están haciendo. relajados, no sé, que están bien, están acostados. Curiosidad. Ya, sí, aquí, ¿cierto? Ustedes dicen curiosidad, relajación, paz Profe, también, Tranquilidad, ¿o no? tranquilidad, sí, yo veo un perfecto. niño que tiene la mano en la cara, no sé por qué, como de asombro o algo Diría así. que paz, así. Es como tranquilidad, que están acostados. Eso, perfecto. Muy bien. Sí, pues eso es lo que, por ejemplo, una imagen dice más que 1000 palabras. Aquí podemos ver la diferencia entre, en esta imagen, por ejemplo, que tenemos la información explícita, lo que acabamos de hacer con la pregunta número 1, que es lo que vemos a simple vista, ¿cierto? Lo que pudimos ver que eran 3 niños que están acostados en el pasto, mirando algo, o a lo mejor están conversando. Y eso es lo que se puede ver a simple vista, ¿cierto? Pero si nosotros nos empezamos a cuestionar y a ver lo implícito, lo que se lee entre líneas, nosotros empezamos a decir, a lo mejor, ¿cierto? Se ve paz, se ve tranquilidad, deben estar contentos, están como conversando. Entonces empezamos a leer entre líneas, viendo más allá y viendo la información que es implícita. Entonces ahí vamos, continuando con esto, vamos a ver esta siguiente pirámide, ¿cierto? De la comprensión lectora, de las habilidades de comprensión lectora. ¿Hay alguien que tiene activado el audio? Porfis, que se escucha el Jairo. Ahí Jairo se silenció. Ya bien. Entonces tenemos esta pirámide de habilidades de comprensión lectora que nos dice básicamente que en realidad nosotros, para poder tener una habilidad de comprensión lectora superior, primero tenemos que pasar por acá, ¿cierto? Tenemos que, primero para ser secos, por ejemplo, en reflexionar y evaluar textos, primero tenemos que ser capaces de rastrear y localizar. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, aquí dice, ustedes ven los objetivos de aprendizaje, ¿cierto? Que siempre se ven, por ejemplo, en todas las clases, uno tiene que escribir un objetivo de aprendizaje arriba, ¿cierto? Profe, me espera un poquito que estoy escribiendo el objetivo. Ese objetivo nos dice qué vamos a hacer. Y, por ejemplo, aquí dice conocer, ¿cierto? Conocer. Por ejemplo, adelante ustedes estaban en la clase de biología, los del segundo A, y, por ejemplo, ustedes no podrían reflexionar, por ejemplo, desde primera clase, reflexionemos en cuanto a la célula. No, pues primero tenemos que conocerla, primero tenemos que saber sus partes. A eso se refiere esto, que primero para poder evaluar nosotros tenemos que pasar por esto, ¿ya? No, hay pasito a pasito para poder nosotros lograr a tener una habilidad de comprensión lectora total. Entonces, por eso, nosotros en esta clase vamos a aprender a rastrear y localizar y vamos a llenar todos estos vacíos que están en cuanto a rastrear y localizar información para después seguir avanzando en nuestra comprensión lectora. Y sobre todo ustedes, porque se supone que este año hay Simpson, se supone. Pero también les sirve esto en realidad, como yo le había mencionado,
ustedes cuando estén en cuarto medio y vayan a hacer su PDT o PCU, como se llame en esos momentos. Profe, Dígame. el Simpson, o sea, si es que hay Simpson, ¿será online o cómo? O no sabe nada. No sé nada. Solo sé que lo quieren hacer. No sé cómo, pero lo quieren hacer. Pero todo va dependiendo de cómo siga esto de la pandemia. Pues en realidad, a lo mejor ni siquiera se va a poder hacer presencialmente. Y online siento que no tiene lógica en realidad hacerlo online. Ya. Entonces, pero sobre todo más que una prueba de medición estándar como es el CIMSE, que nos sirve más a nosotros y a ustedes, en realidad aprender esta habilidad de comprensión lectora porque ustedes después van a hacer la PDT o la PSU y ustedes tienen que estar manejando esta habilidad de comprensión lectora al revés y al derecho, porque esto es lo que va a entrar en la prueba de admisión universitaria, ¿ya? Esto es lo que va. Ya no es necesario que ustedes aprendan contenido de manera memorístico, eso se acabó. Y en realidad lo único que viene son textos y que ustedes tienen que ser capaces de tener habilidades de comprensión lectora donde ustedes sean capaces de rastrear información, de relacionarla, interpretarla, reflexionar y evaluar. Eso es lo que ustedes tienen que manejar. Entonces, claro, y ahí el Tomás dice aplicar. Claro, esta es la idea, claro, que esta habilidad ustedes la sepan aplicar. Por eso igual como que estábamos trabajando con esas estrategias, con el paso a paso, que igual el año pasado ustedes también lo estaban trabajando con la profesora Beatriz, ya habíamos partido con esa forma de trabajar. Entonces, partimos hoy día con rastrear y localizar, que tiene que ver con el conocer, ¿cierto? Luego vamos a aprender al comprender, que tiene que ver con el relacionar e interpretar. No obstante, igual ustedes estuvieron trabajando con el interpretar en la unidad 0, que fue cierto, toda la unidad 0 trabajamos con el interpretar. Y finalmente, cuando ustedes ya sean muy los secos de los secos, los capos, van a ser capaces de reflexionar, evaluar y opinar de forma óptima. Porque ustedes ya son capaces de evaluar y reflexionar, pero ahora que sea de forma más óptima. Habilidades de rastrear y localizar. Entonces la idea es que ustedes como lectores demuestren comprensión de un texto mediante la identificación de información que se encuentra en él. Y esta información es explícita e implícita. Como ya habíamos visto en lo que hablamos de la imagen, ¿cierto? Que la imagen decía que teníamos información explícita, que era lo que se ve, lo que está ahí, versus la información implícita, lo que se lee entre líneas. Ahora, si tuviéramos que dar un ejemplo en cuanto a, por ejemplo, el libro de Santa María de las Flores Negras, ¿qué preguntas podrían ser de manera explícita del texto? ¿Qué tipo de texto es? Sí, eso, exactamente. Por ejemplo, como dice aquí su compañero o su compañera, una pregunta, ¿cierto?, de que tiene que ver con información explícita podría ser ¿qué tipo de texto es? ¿Cierto? Que solamente tiene que ver con el reconocer, ¿cierto? Observo este texto y digo, es literario, es una novela, ¿cierto? Que es algo básico. También podría preguntarles cuál es el autor del libro, que también es una pregunta, ¿cierto? De solamente recordar, de conocer, es explícita. ¿Cuál es el personaje principal? ¿Cuál es el personaje secundario? Esas son explícitas. ¿Ya? Mientras que lo implícito tiene que ver con estas pistas como podría ser qué sintió Olegario cuando, le puedo poner así cuando comenzó la huelga, qué sentía. Y ahí ustedes tienen que buscar pistas para darse cuenta de qué sentía. Y ahí vamos, información explícita. Dice, aparece de manera literal, ¿cierto? Lo que acabamos de decir. Lo podemos reconocer a simple vista, ¿cierto? Uno no necesita buscar nada más, está ahí a simple vista, no hay pistas en realidad, es información que está ahí y solamente se guarda en nuestra memoria inmediata, por lo que no debiese costar recordarla, no debería. Y aquí tenemos un ejemplo de un texto que dice, apenas salí de casa, una brisa tibia y coloridos pétalos de flores frotaron mi rostro.
contrarrestaba en totalidad con el hábitat lamentable que ese día tenía mi hogar. Entonces aquí, si nosotros habláramos en cuanto a información explícita, nosotros podríamos decir que según esto, el protagonista, ¿cierto? La persona que está hablando este texto, estaba en su casa y decidió salir de ella, ¿cierto? Eso dice el texto. Mientras que si hablamos sobre lo implícito, ¿cierto? Lo que se lee entre líneas, dice, esta se puede desprender de o inferir, ¿cierto? Ver estas pistas de la información que se encuentra explícita en el texto, es decir, no está expresada de manera clara, directa, pero se lee entre líneas. Continuamos con el mismo ejemplo, pero nosotros, ¿cierto? Dijimos que el protagonista está en su casa y salió. Pero podríamos aquí, a partir de esta lectura, inferir también que a lo mejor este protagonista está en una estación, ¿cierto?, del año que debe ser primavera, como nos dice que pasó una brisa tibia por su rostro, ¿cierto?, y coloridos pétalos. Podríamos decir que está en primavera, ¿cierto? Y también podríamos decir, porque aquí decía contrarrestaba en totalidad con su hogar, entonces podríamos decir que a lo mejor su hogar es frío y afuera está tibiecito. Entonces eso es lo que se lee implícitamente, lo que está entre líneas. Ahí el Tomás dice que cuando sea puntaje nacional se va a acordar de él. Tomás, espero que salga en la televisión y diga que me mande saludos, por último. Ahora vamos a aplicar lo visto en un texto. Espero que les guste también. Este texto es de Augusto Monterroso, que también es un escritor uruguayo, ya latinoamericano también. Y se llama La rana que quería ser una rana auténtica. Dice, había una vez una rana que quería ser una rana auténtica y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente. Y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse cuando no le quedaba otro recurso, para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas. De manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores. Y sentía que todos la aplaudían. Y así seguía haciendo esfuerzo hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas y las otras se las comían. Y los otros se las comían. Y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que buena rana parece pollo. Ya, aquí tenemos entonces la rana que quería ser una rana auténtica. ¿Qué les pareció ese cuento? Ah, bueno. Ah, bueno. Después le van a dar otra lectura ahí. La aprobación de los demás. ¿Cierto? Ahí como dicen, trata, ¿cierto?, sobre la aprobación de los demás. Entonces, si habláramos de información explícita, podríamos decir, ¿cierto?, dejé destacado acá que era, ¿cierto?, se hablaba de una rana, ¿cierto?, que teníamos esa información explícita, que al comienzo se compró un espejo, luego se daba cuenta que ella necesita la aprobación de los demás. Y finalmente ella se da cuenta, ¿cierto?, cómo las personas admiran su cuerpo. Cuanto a la información explícita. Ahora, si hablamos, ¿cierto?, de la información implícita, podríamos hacernos las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿qué sentimiento experimenta la rana? ¿Qué sentía la rana? ¿Por qué hacía esto? Por complejo, se sentía mal. Para buscar la aprobación de los demás. ¿Cierto? Aquí, claro, podríamos decir, ¿cierto?, al principio debe ser que ella tenía un complejo porque no se sentía una rana de verdad.
Tiene mucho que ver igual esto con la sociedad en realidad. A veces no nos sentimos según los parámetros de, a lo mejor no nos sentimos tan bonitas o tan bonitos. No nos sentimos tan mujeres o tan hombres, ¿cierto? Porque hay parámetros de qué es ser un hombre también y qué es ser una mujer. Hay parámetros. Y aquí en la rana también se sentía que había un parámetro de qué es ser una rana de verdad. Y ella no se sentía bien consigo misma, no se sentía una rana, por eso tenía complejos, como dice el compañero. Y como dice su compañera también, necesitaba entonces, se dio cuenta que necesitaba la aprobación de los demás. ¿Qué significará buscar su ansiada autenticidad? Lograr estar bien consigo mismo, así como lograr lo que necesita, así, o sea, lo que él quiere, como estar bien consigo mismo. Claro, ¿cierto? Buscaba, como dice usted, buscaba, ¿cierto? ¿Qué es estar bien consigo mismo? Pero en realidad, a lo mejor si pudiéramos hacer una crítica, no era necesario para sentirse uno bien consigo mismo, necesita que las demás personas se lo digan. Es que eso va No. que uno se lo tiene que creer. No va a funcionar si todo el mundo le va a decir así como, no, eres una rana, no va a cambiar, porque eso tiene que cambiar en la persona. Bueno, en este caso en la rana. En este caso la rana. Cierto que podríamos decir mucho que esta rana es como una metáfora de, y Augusto Monterroso escribió este poema, o sea, este cuento hace mucho tiempo, ¿ya? Pero, no sé, lo podemos llevar a la actualidad y decir que, claro, a veces uno sube fotos a redes sociales solamente por like, por la aprobación de los demás. ¿Es necesario? ¿Necesitamos la aprobación de los demás para sentirnos bien? No. ¿Para sentirnos auténticos? Acá continuamos y dice, ¿por qué la rana pide la opinión de los demás? Ya, bueno, ustedes ya esto ya lo respondieron, ¿cierto? Porque quería, para poder saber si era auténtica, si es de verdad. ¿Y por qué la rana quiere complacer a otros? ¿Por qué será que esta Para rana quiere complacer? sentirse bien ella. Ujú, O No él. se complace a sí misma, entonces necesita a alguien más. ¿cierto? Necesita la aprobación de alguien. Necesita la aprobación de alguien, ya su opinión personal como que no era válida para la rana. Y se fijaron en el final, en realidad la rana fue tanto lo que necesitaba la aprobación de los demás que ella se dejó, no sé si ustedes saben que en otros lados se comen a las ranas, se comen las piernas de las ranas. Oye, sí, al final, que como, ¿por qué se la estaban comiendo? Sí, Que pues al sí, guau. final, para que la gente le dijera por fin que era una rana de verdad, ella se deja que se la coman. Y hasta el día que se la estaban comiendo al final de su vida, la gente decía, uy, si es tan rica la rana, parece pollo. Entonces, finalmente, como conclusión, podríamos decir que esto, ¿cierto? Este cuento habla sobre alcanzar la belleza o la autenticidad a través de medios forzados, ¿cierto? Estamos forzando, es artificial, empezó, ¿cierto? Porque la rana se dio cuenta que ya se empezó a mirar en el espejo, ¿cierto? Luego se dio cuenta que las personas que querían la aprobación de los demás. Empezó a hacer, le miraban su cuerpo, ella empezó a buscar ropa distinta, dice vestirse y hasta desvestirse a veces, como último recurso. Y finalmente, ¿cierto? Dice ahí que luego se dio cuenta que a la gente le gustaban sus piernas, así que empezó a hacer harto ejercicio para tener tremendas piernas. Entonces ahí dice, ¿cierto? Si el empeño se basa en obtener la aprobación del entorno social, ¿cierto? De esto parece darse cuenta, aunque tardíamente, ¿cierto? Tarde, la rana se da cuenta que no necesita la aprobación de los demás. La rana soñaba, esta rana soñada por Augusto Monterroso, ¿cierto? Los esfuerzos destinados a complacer a los otros, al costo de perder la identidad, son inútiles. Es inútil en realidad a veces uno embarcarse en ese juego de estar buscando la aprobación en el resto. A veces uno busca hasta la aprobación no siempre esto es tan social, sino que a veces es la misma aprobación de los papás o de la mamá, a veces uno necesita tanto la aprobación que le digan a uno, sí, lo estoy haciendo bien. Ya, y a la larga es contraproducente. Habrá que buscar por otro lado y sobre todo no hay que traicionar su propia esencia. Nosotros no tenemos que traicionar nuestra propia esencia. Ya, entonces, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos
sobre las habilidades de comprensión lectora, ¿cierto? Vimos esa pirámide y vimos cuál era la habilidad de comprensión lectora. Y trabajamos sobre la habilidad de rastrear y localizar, y frente a habilidad de rastrear y localizar nos dimos cuenta de información explícita e implícita. Tienen un pequeño ejercicio que tienen plazo para entregarlo hasta la otra semana, pero es chiquitito, solamente tienen que ver una imagen, se los voy a mostrar al tiro. Dejar de compartir. ¿Dónde está la imagen? Acá está. Como siempre sube el PPT a Classroom, ¿no? Sí, ¿Lo está subí? listo. Ah, vale. Lo dejé programado para que termine esta clase y se sube a las 2. Miren, esta es la tarea. Entiendo. Tienen que ver esta imagen que sale aquí, Mafalda, que Mafalda es un personaje, ¿cierto?, inventado por un escultor argentino. Ya falleció hace poquito. Y dice, es increíble la importancia del dedo índice, nos dice Mafalda. Un patrón pone su dedo así y 3.000 obreros quedan en la calle. Ah, y ahí pone el dedo ya. Este debe ser el maldito índice de desocupación con el que corchan tanto. Entonces aquí la idea es que ustedes, en función de esto, me digan qué es la información explícita que hay y qué es lo que se puede leer entre líneas. ¿Qué es lo implícito? Ya. Si es que es acá. Ya. Ya. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? No, profe. Yo la verdad estoy bastante bien, entendí todo. Ya, perfecto. Entonces, nos vemos el lunes. Recuerden que tienen que leer su libro, ya los que todavía tienen pendiente, Santa María de las Flores Negras, el día lunes es su evaluación, ¿ya? Así que tienen que terminar de leerla. El lunes vamos a tener esa prueba y el lunes partimos con la unidad de segundo medio. El Jeremy se salió y entró a la clase 20.000 veces. Se me está yendo el internet, tengo malo el internet toda la mañana. Sí, ha entrado, salido todo el rato. Ya, pero Sí, Jeremy, muchos ahora que, últimamente están teniendo ese tema. sí, ahora Jeremy que entró, nos estamos despidiendo justo. Ya, súper buena la clase. Ya, espero que haya entendido todo muy bien, Jeremy. Gracias por su participación. Ya, chiquillos, que estén muy bien, cuídense. Chao, profe, que le vaya bien. Y voy a ir. Ese profe. Voy a esperar leer esa buena Chao, respuesta profe. de esta prueba. ¿Ya? Chau, chau. Chao, profe. Chau, chau.